Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión para asociaciones y introducción a las cosmovisiones sociales. Hoy es 21 de marzo y nuestro objetivo es que entendáis la importancia de las cosmovisiones, qué son y su importancia. Y mañana, si todo va bien, tendremos una segunda sesión en la que vamos a ver implicaciones prácticas. Es un tema que es absolutamente nuevo y por lo tanto nos vemos en la obligación de empezar con explicando qué son las cosmovisiones y por qué son imprescindibles si trabajas en el mundo social. No te preocupes en absoluto, no te preocupes. Disfruta de esta presentación, disfruta de este rato. Nosotros te vamos a enviar esta presentación y un libro en PDF a todas las personas que estáis aquí para, para que tengáis toda la información. O sea que ahora se trata sobre todo de relajaros y disfrutar. Y si quieres, Jaume, empezamos con esta idea. No sé si quieres. Sí, pues te tomo la palabra. Como decía Daniel, tenemos un reto importante. Para nosotros es muy importante esta perspectiva, como veréis, y os explicaremos el por qué, pero hay un problema que ahora veremos, y es que la palabra cosmovisión, ¿no?, de entrada nos sugiere muchas cosas, no es una palabra, digamos, fácil de saber de qué vamos a explicar, y por eso vamos a partir de otro punto. Mirad, aquí tenéis una serie de conceptos que son muy importantes en el ámbito social, en el ámbito político, y seguro que en vuestras organizaciones habéis hablado muchas veces porque forman parte de los objetivos que estáis promoviendo, como el concepto, como la idea de paz, o de justicia, o de cooperación, ¿no?, de ayuda, de solidaridad, ¿no? Muchas de las ONGs que ya hemos visto reflejadas hoy tienen objetivos, la salud, por ejemplo, también una de ellas, ¿no?, tienen que ver con estos objetivos. Y de entrada, nadie está en contra, como decimos aquí, ¿no? Es decir, que podríamos esperar que el apoyo, ¿no?, a nuestras asociaciones fuera masivo, porque no generan confrontación, no generan unos sí, unos no. Pero, como sabéis vosotros, pues no es el caso, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y entonces me parece que sí, que os voy pasando. Si quieres, lo paso tú mismo. Sí, paso yo tranquilamente. Pero también seguramente ya os habéis dado cuenta de que cuando os referís a estas ideas, cuando tratáis promocionar estos objetivos, no todo el mundo las interpreta igual. Cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de solidaridad, hay muchas comprensiones distintas y, sobre todo, no todo el mundo le da la misma importancia a estos objetivos. No hay nadie que esté en contra, probablemente cada uno interpretándolo de formas distintas, pero además no todo el mundo está igualmente motivado, ¿no?, como vosotros que formáis parte de asociaciones. Y esos elementos son, diríamos, algunas de las cuestiones que queremos contribuir a resolver o como mínimo abordar justamente con el concepto de las cosmovisiones. ¿Por qué? De entrada, sin haber entrado exactamente al trapo, pero lo que os vamos a plantear es las distintas formas de entender el mundo sociopolítico que podemos encontrar a nuestro alrededor, en nuestros municipios, en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Fórmulas de entender el mundo, del mundo de la política especialmente, y de la transformación social, que implican, ¿no?, o visiones que están basadas en valores distintos. Hay gente también que tienen como base miedos distintos, necesidades distintas. Y como decimos en esta diapositiva, es importante conocerlos, y no solo eso, sino que si queremos actuar de alguna manera, entre comillas, lo decimos, pues tener un papel de traductores, de conectores entre esas distintas visiones de estos objetivos que en general no despiertan, digamos, mucha animadversión, pero eso no quiere decir que sean igualmente entendidos, ¿no? Efectivamente, nosotros hablamos de la necesidad de ser traductores, porque si resulta que todas estas palabras que son tan claves en nuestras asociaciones, no todo el mundo las entiende igual, nosotros deberíamos ayudar a que cuando las expresáramos, todo el mundo comprendiese lo que nosotros queremos decir. Cuando yo quiero comunicarme con alguien, es fundamental que sea yo quien me esfuerce a que sea la otra persona la que me entiende. Por lo tanto, si hay distintas visiones del mundo, que es de lo que vamos a hablar,
Es importante que nosotros nos atrevamos a conectar con esas personas y a ser capaces de traducir lo que, lo que, lo que queremos decir para que todos nos entiendan. Y continuando, y nos vamos turnando, Sí, sí, si sí, sí. quieres, Jaume, Ujú. nosotros queremos llegar a la ciudadanía de forma que nosotros queremos llegar a la ciudadanía de forma que, en la medida de lo posible, conectemos con el máximo número de personas. Y para eso procuramos entender cada persona cuáles son sus cosas que las identifican más. Y tenemos unos ejes que nos permiten conocer a la ciudadanía. Por ejemplo, clasificamos a las personas en función de su edad, en función de su género, de su nivel de formación, de su nivel socioeconómico, porque conocer esto nos permite acercarnos mejor. Muy bien, pues ahora nosotros vamos a pediros, o durante hoy y mañana, vamos a sugeriros que es importante que añadáis un nuevo eje de comprensión, un nuevo eje de análisis de la realidad, que nos demos cuenta que además de la edad, del género, del nivel de formación, del nivel socioeconómico, hay una forma de analizar la realidad que no se ha tenido en cuenta hasta ahora, pero de la que hay evidencia científica y que deberíamos tener presente. Y estamos hablando de las cosmovisiones. De hecho, si te parece, podríamos empezar a definir lo que es una Sí, cosmovisión. sí, un poco hemos presentado las necesidades y el tipo de cosa, ¿no?, que os vamos a presentar, ¿eh? De qué estamos hablando, de un eje de análisis, ¿no? Un eje de análisis que tiene, podríamos decir, la misma naturaleza, y lo veremos, ¿no? El mismo uso, pero más potente, que los ejes con los cuales se hace política, los ejes con los cuales pensáis de qué manera podéis conectar con la ciudadanía, porque evidentemente, como decía Daniel, no es lo mismo explicar, ¿no?, una problemática social a alguien con una formación básica que a alguien que tiene una formación, digamos, universitaria, o a un joven y a una persona mayor. Es decir, que vamos a utilizar, ¿no?, una aproximación distinta. Bien, pues cuando estamos hablando del mundo sociopolítico, lo que tenemos que darnos cuenta, lo que nosotros hemos estado investigando y proponemos, es que todo el mundo se acerca a la política y a la reflexión social, ¿no?, digamos, no a la alta política, sino a las cosas que hay que hacer, ¿no?, en las ONGs, desde un determinado filtro. Y ese filtro no es, de hecho hay muchos filtros, porque hay el filtro de la edad, el filtro, pues, por ejemplo, del nivel de formación, etcétera. Hay un filtro inconsciente, un filtro que está fundamentado en un sistema de valores, una tipología que tiene su lógica interna. Y por eso, si descubrimos esa lógica interna, eso nos va a permitir ser bastante previsores, nos va a resultar previsible ciertas actitudes y ciertos comportamientos. Por lo tanto, primero, ¿qué es una cosmovisión social? Es un marco cognitivo, ¿eh? Es un marco, un filtro del cual las personas no son especialmente conscientes, ¿no? Digamos que no. ¿Y qué más? Fundamentado en valores. Sí, sigo si quieres Sí, por supuesto, por las supuesto. dos. Y es un marco que todo el mundo tiene. Es decir, todo el mundo tiene algún marco, ese marco coherente, ese marco de lógica, desde el que interpreta la realidad sociopolítica y, por lo tanto, desde el que la evalúa en realidad y actúa, ¿no? Desde el cual, digamos, se relaciona con esa realidad sociopolítica, ¿no? En el ámbito público. Sobre todo nosotros queremos llamar la atención de que estamos hablando de cómo la gente interpreta lo que pasa en el ámbito sociopolítico, ¿no? De hecho, esos valores lo que hacen, esos valores inconscientes, es generar una, digamos, una imagen o una expectativa, mejor dicho, de lo que es normal, esperable y justo que se haga en ese ámbito sociopolítico y, por lo tanto, que hagan las ONGs y las administraciones. Es decir, la gente espera, ¿no?, porque parece que eso es lo justo, y volveríamos a los conectores de antes, ¿no?, de libertad, justicia, solidaridad. Piensa que lo normal sería conseguir esto y le parece, digamos, que todo el mundo va a entender que esa es la normalidad, que eso es lo esperable, que eso es lo que las ONGs, ¿no?, han de intentar promover. Pero en realidad, si nos adentramos un poco más en esa, digamos, en esas preconcepciones, nos damos cuenta de que, aunque
¿no? Todos los individuos somos distintos. Igual que pasa, por ejemplo, cuando hablamos de clases sociales, que, bueno, pues no es que haya dos niveles de renta idénticos, ¿no? Pero sí que, pues con 4 grandes grupos nos da muchísima información, ¿no? Pues si la clase social baja, media alta, alta, por ejemplo, esas 4 agrupaciones tienen sentido, porque hay muchas cosas que tienen en común aquellas personas que forman parte de esa misma agrupación. Pues desde la óptica de tener en cuenta cuáles son los valores más resonantes que la gente tiene en cuenta a la hora de valorar la realidad, de escuchar las noticias, de posicionarse, básicamente identificamos también que hay 4 grandes cosmovisiones sociales, ¿no? Y de hecho, como decía Daniel, nosotros estamos haciendo una conexión importante y lo estamos llevando hacia el ámbito de las ONGs, de las asociaciones, pero como decía, hay una literatura no necesariamente vinculada con el tema de las ONGs, y aquí os ponemos a una lista de artículos que sí que han hecho mención y que sí que se basan en esa idea de que hay unas agrupaciones de valores que pueden ser más predictivos incluso que las antiguas o los otros ejes de clasificación. Y aquí, por ejemplo, si os veis, identificaréis la palabra en algunos títulos. Por ejemplo, tenéis worldviews en el segundo, por ejemplo, y la traducción, ¿no?, del concepto cosmovisión en inglés, worldviews también en la tercera obra, es justamente worldviews, ¿no? Y en este caso, estos artículos hacen referencia a la correlación, a la relación que existe entre el apoyo a ciertas políticas y el tener ese determinado filtro cognitivo, ¿no? Y aquí hay una persona que hace una pregunta, yo la voy a poner aquí. Dice, ¿tenéis en cuenta las distintas dimensiones culturales? Y yo te voy a decir que no, no tenemos en cuenta las distintas dimensiones culturales. Lo que sí que tenemos en cuenta es que hay evidencia empírica de que hay 4 grandes grupos en las sociedades occidentales que ven la realidad desde un marco lo suficientemente coherente, lo suficientemente parecido como para agrupar a las personas en esas 4 grandes características. Y es más, en esta diapositiva, pero que tampoco vamos a entrar ahí, pero que si alguien tiene interés en alguno de estos artículos, podemos intentar enviárselo y no habría ningún problema. Pero nosotros sí que queremos remarcar que en realidad esto hay evidencia empírica en Occidente y, por ejemplo, en la penúltima encuesta de valores hecha en Cataluña, se vieron también 4 grandes agrupaciones. Por lo tanto, es algo que, aunque nosotros no podamos decir que tenemos en cuenta las distintas dimensiones culturales, porque sería otro tipo de análisis, sí que afirmamos que hay 4 grandes cosmovisiones y además afirmamos algo que yo creo que es muy importante. Y es que cuando tú conoces estas 4 grandes cosmovisiones y sus lógicas, ves que se basan en unas visiones y en unos valores que son coherentes y por lo tanto puedes prever qué interpretaciones, qué reacciones van a tener en el mundo público y por lo tanto puedes pensar de qué forma puedo dirigirme para que pueda ser entendido. Y esto a mí me parece muy relevante en un momento en donde hay, para muchas asociaciones, hay como, por decirlo así, los fans y los que te odian. Yo creo que deberíamos ser capaces de explicarnos de forma que la gran mayoría de la población se pusiera a nuestro lado, entendiera nuestros objetivos y nos diera apoyo. Para eso, para que no se entienda, necesitamos ver que hay 4 grandes cosmovisiones y que, por lo tanto, cuando nosotros queremos dirigirnos a ellas, una de las ventajas es que como preveemos, como comprendemos cómo ven el mundo, entendemos cómo tenemos que comunicarnos. Yo voy a aprovechar la pregunta de Julián también para hacer 2 precisiones, ¿no?, sobre la cultura. La primera es que cuando nos referimos al eje de las cosmovisiones, estamos proponiendo un eje que es, podríamos decir,
digamos, estadísticamente ortogonal. Quiero decir que no se corresponde con ninguno de los otros ejes. Es decir, no estamos diciendo que la gente mayor tiene esta cosmovisión, la gente joven tiene esta cosmovisión o la gente con un nivel... No, es transversal a todos estos ejes. De aquí viene su potencia y, por lo tanto, si por cultura nos refiriésemos a nivel de formación de las personas, lo que diríamos es que esta dimensión, evidentemente, ya la cubre el eje del nivel de formación, pero, en cambio, el eje de las cosmovisiones se está refiriendo a otros elementos, porque puede haber una persona de clase alta con la cosmovisión 1, cosmovisión 2, mejor, o rica de cosmovisión 1, cosmovisión 2, cosmovisión 3, etc. Y, por otra parte, si está refiriendo a la cultura de un país, como aquellos elementos comunes, lo que estaba diciendo Daniel también es que estas cosmovisiones están presentes, como vemos también en estos artículos, en todos los países del ámbito occidental como mínimo. Quizás también en los otros, pero digamos que tenemos evidencias que sí están. Quiero decir que en Francia, en el conjunto, ¿no? La cultura francesa, en este sentido, ahora hablando de cultura en este nivel, encontraremos estas 4 cosmovisiones y las encontraremos en un municipio en Cataluña y las encontraremos en un municipio de México, digamos, porque en un sentido amplio no equivalen, ¿no? A la cultura, ni en el sentido de nivel de formación, ni en el sentido de cultura como cultura nacional o cultura, digamos, de un país. Digamos, no se corresponde con esto. Y leyendo toda la bibliografía que hay al respecto de cosmovisiones y sabiendo que lo habitual es analizar la realidad desde los ejes habituales de edad, género, formación, clase social, ahora lo que deberíamos hacer es añadir otro eje, que es la cosmovisión social. Pero nosotros podríamos hacer y vamos a hacer una afirmación un tanto intensa. Si solo tuvieras la posibilidad de obtener un único eje para analizar la realidad, te sugeriríamos que pidieras cuál es la cosmovisión de la población con la que vas a trabajar, porque va a ser el eje que te va a dar más información. Es decir, la cosmovisión te da más información de la actitud social, de la actitud política, de lo que va a ocurrir en el mundo público, que la edad, que el género, que la formación, que la clase social. En realidad nosotros no tenemos por qué renunciar a estos ejes habituales. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que hay que añadirlo, hay que añadir uno nuevo, pero reiteramos que es mucho más explicativo que los ejes tradicionales, ¿no? Y de hecho, de la cosmovisión depende en un tanto por ciento muy grande el que apoyen o no apoyen vuestra organización. En función de cómo vean el mundo, van a decir, no, estos no. Ah, estos sí y estos no. Por lo tanto, es muy importante que nosotros entendamos cuáles son estas 4 cosmovisiones, cuáles son sus valores, cuáles son sus miedos, cuáles son sus características, y a partir de ahí sepamos explicarnos para que nos entiendan y se decidan a darnos apoyo. Por eso nosotros decíamos que esta formación, es una formación, si quieres, introductoria, pero vais a tener la visión suficiente, las herramientas suficientes como para empezar a comunicaros, llegar a mucha más gente y, segunda cosa súper importante, bueno, o llegar a mucha más gente para que os dé apoyo y, segunda cosa muy importante, sin generar enemigos. En un momento en que socialmente hay mucha polarización, hay mucho, pues sin generar enemigos. Dicho esto, ¿qué te Bueno, parece? sí, vamos, ¿no? Es decir, hemos Sí. hemos generado expectativas sobre cuáles son los contenidos de esas 4 cosmovisiones y os las vamos a presentar de varias formas, ¿no? Y poco a poco. Y el primer paso sería, de hecho, vamos a empezar por la primera, que llamamos cosmovisión 1, como veréis después porque también la denominamos pretradicional. Y es una cosmovisión, ¿no? Que tienes que ponerlo un poquito más grande porque si no desde aquí... Vale, perfecto, si no, no lo veía bien, ¿no? Es una cosmovisión que en el enfoque, ¿no? En su forma de encarar, ¿no? El mundo, las personas que tienen esta cosmovisión tienen muy claro que lo que es justo, ¿no? Lo que es bueno, lo que es esperable, es que se dé respuesta a sus necesidades. Tiene muy presentes y muy claras cuáles son sus necesidades y, por lo tanto, pues que esas necesidades sean satisfechas sería una prueba de que está funcionando bien las cosas, ¿no?
es una necesidad, diríamos, en principio, muy basada en el individuo, es decir, el grupo también está presente, pero el individuo es muy importante, y es una necesidad que identifica muy bien y que les conecta con todo lo sensorial, ¿no? Con las necesidades, digamos, más biológicas, más emocionales, más sensoriales, ¿no? Es una persona que entre sus valores está de una manera muy importante también la fidelidad a su clan, por decirlo de alguna manera, a su grupo, aunque las necesidades, ¿no? Y ese espíritu, ese sentido de justicia está muy vinculado a su percepción personal, pero al mismo tiempo se siente parte, ¿no?, de un grupo pequeño, relativamente pequeño, porque lo hemos denominado clan, también en este sentido, como muchas veces se utiliza en la antropología, en el sentido de que estamos hablando de una familia extensa, de individuos que conoce directamente. No se identifica, digamos, no tiene en cuenta en su valoración sociopolítica a aquellos individuos que son anónimos para él, sino aquellos con los que ha interactuado alguna vez. Por lo tanto, su familia nuclear, su familia extensa, ¿no?, los amigos, los primos segundos, ese es su marco de referencia a la hora de analizar si las cosas van bien o van mal. ¿Nos van bien a nosotros? ¿Me van bien a mí? En el sentido de que se da respuesta a esas necesidades y, por lo tanto, va a identificar lo injusto con aquello que le perjudica personalmente. Lo injusto a nivel social es aquello que le perjudica personalmente, ¿no? Sí, Y sí, ¿lo quieres decir tú? no, no, adelante, Bien, hago la adelante. 1 y después Perfecto. vais a ver que vamos a distinguir como dos aspectos, ¿no? Y después le daremos más sentido a esto, que son aquellos valores, digamos, más de impulso, aquellos valores, podríamos decir, más positivos, aquellos valores que deberían integrar otras cosmovisiones, que es a lo que me refería antes, ese valor de estar conectado con las necesidades, tener, digamos, una conexión con el grupo más directo, incluso la valentía, que es reconocer claramente lo que uno quiere y ser muy proactivo, ¿no? Pero al mismo tiempo esa proactividad que está muy presente también entre los valores, ¿no?, que reconocen esta cosmovisión, la gente que tiene esta cosmovisión, la valentía, en definitiva, la valentía, la capacidad de ir por conseguir los objetivos, está muy vinculada también a otras actitudes, digamos, críticas, negativas, que generan problemas sociopolíticos y que evidentemente son, además, visto desde otras cosmovisiones, son claramente límites, ¿no? Por ejemplo, la impulsividad, ¿no? Es una perspectiva, y las personas que tienen esta visión, que no acostumbra a hacer cálculos, a tener en cuenta lo que hay que hacer atendiendo a el impacto secundario, a grandes, no, a Previsiones. grandes previsiones. Hay una impulsividad, de hecho no hay un espíritu crítico y además no solo no hay un espíritu crítico en el sentido científico, no es una cosa que valoren especialmente el que esto se ha hecho, ¿no?, de acuerdo con la ciencia, sino que además, desde el punto de vista de lo religioso, tienen incluso una visión, podríamos decir, mítica. Después también quizás lo veremos en otra diapositiva, quizás, ahora me voy a centrar, pero digamos, en una visión de la religión que se adapta perfectamente también a sus necesidades, ¿no? Porque pues con un amuleto, pueden conseguir, ¿no?, la ayuda divina, ¿no? Es para mí. ¿Qué otros elementos están muy presentes en esta lógica de grupo, que son las dos caras de una misma moneda? Pues que hay la posibilidad más fácil de agredir a los que no lo entienden, de agredir a los que se ponen en medio, en el camino, agredir de una manera justificada porque alguien, ¿no?, interrumpe el camino hacia la consecución de unos objetivos que resultan positivos para ellos. Agredir o tener una actitud de diferencia no empática, sobre todo esta idea también la vamos a repetir, de la empatía y la ampliación de la empatía con la gente que no forma parte del clan, son los otros. En la política, en la social, son los otros, no son los nuestros. Y también, Estás perdón, diciendo, estás diciendo, sí, una sí, cosa sí, que me parece muy interesante. Es que sí, esto estamos de una aquí. única cámara es complicado. Sí, 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 Pero estás diciendo una cosa muy interesante. Dices, la sociedad en su conjunto no nos concierne. exactamente. Lo digo porque que queremos Nada. remarcar mucho que esta cosmovisión pretradicional o uno es una cosmovisión de un grupo muy reducido. Estaríamos hablando aproximadamente de menos de un 5% de Ujú, la población. ujú, Es decir, es súper reducida, que es muy conflictiva, ujú. porque políticamente, asociativamente, piensan, no merece la pena, la sociedad no forman parte de mi clan. Y como no forman parte de mi clan, si están en mitad de mi camino y obstaculizan mis necesidades, voy a hacer lo que sea necesario
para conseguir lo mío. Ujú. Y yo no sé si estarías de acuerdo o no, Jaume, pero tengo mucho la impresión de que este grupo de personas, que son muy pocas en nuestra sociedad, son menos de un 5%, como tienen esta tendencia yo y mis necesidades, es decir, lo justo es atender a mis necesidades, como tiene esta tendencia a la acción, Ujú. es muy probable que, aunque socialmente sean menos del 5%, en las cárceles, por ejemplo, Mm. pueden ser mayoritarios. Sí, o incluso en usuarios de determinados servicios sociales, ¿no? ¿De Es decir, acuerdo? que algunas ONGs, algunos ámbitos de la administración pública no van a trabajar no van a tener un 5% de usuarios con este perfil, sino que en estos ámbitos a lo mejor es el 80% de personas con las que interactúan y por lo tanto con las que hay que tener muy presente este perfil, porque este perfil, esta forma de entender y de actuar es la mayoritaria en su ámbito de actuación, con lo cual hay que tener una imagen global de lo que pasa en la sociedad, pero después también de una manera segmentada, pues con a qué personas queréis llegar, ¿no? Eso también es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Acaba de decir una cosa muy importante, creo, Jaume, que es darnos cuenta que igual nuestra asociación no se relaciona con todas las cosmovisiones. Por lo tanto, hay una primera pregunta que como asociación yo me debo hacer. ¿Con qué cosmovisiones me relaciono? Porque eso va a marcar mucho la forma como nos vamos a explicar. Efectivamente, y sobre todo lo veremos quizás seguro mañana con más atención, desde qué valores, cuál es mi cosmovisión como ONG. Es decir, porque como organización yo puedo estar identificada, incluso definida, ¿no? En mis estatutos, en mi visión, los voluntarios, nuestras reuniones, con unos valores, una forma de entender el mundo de otra cosmovisión, como veremos, pero que sin embargo cuando queramos transformar y actuar en el mundo, la mayoría de las personas a las que nos dirigimos no comparten nuestra cosmovisión. Ese, podríamos decir, lost in translation, antes hablábamos de traducir, tiene que superarse, ¿no? Vamos a proponer puentes para superar esa pérdida de información. Iba a decir una cosa que estaba ya apuntada por escrito, pero me parece también importante para distinguir esta cosmovisión de las otras, porque en esta visión, en esto coincidente con la siguiente cosmovisión que Sí, vamos a ver, hay una actitud, diríamos, tradicional, en el sentido, digamos, de lo que es la tradición en nuestras sociedades occidentales y, por lo tanto, unos valores basados o que muchas veces ¿no? implican xenofobia, LGTBfobia, misoginia, machismo. Son valores que están absolutamente integrados como valores, diríamos, positivos o lógicos o justos, pero que evidentemente situamos en este ámbito de los límites ¿no? a superar por parte de esta cosmovisión, ¿no? fantástico. Después de haber visto esta cosmovisión que decíamos que es una cosmovisión que atañe a menos de un 5%, hay otra cosmovisión distinta que aborda un grupo muy grande de la población. Estaríamos hablando como mínimo de un tercio de la población en el mundo occidental tiene una visión tradicional. Y vamos a intentar explicarla de una forma muy sencilla. Son personas que ya no se identifican solo con el clan, es decir, no se identifican solo con las personas que pueden tocar y que conocen, sino que se sienten parte de un grupo mayor en el cual no conocen a muchísima gente, pero forman parte del grupo. Es ahí cuando aparece el concepto de nacionalidad, por decirlo así. Yo formo parte de una nación, formo parte de una tradición, pero que me incluye una cosa muchísimo más grande, pues los españoles, los catalanes, los alemanes, Los cristianos. los cristianos, Los los musulmanes. La religión musulmanes. también marca, ¿no? Nos permite, ¿no? La religión, estas ideas míticas que son tan importantes para esta cosmovisión, ¿no? Nos permiten, ¿no? Sentir empatía y vincularnos entre iguales con aquellas personas que no conocemos de nada, pero de las cuales estamos seguros, o es un elemento clave en esta concepción política, que comparten un determinado sistema de valores, digamos, una determinada tradición y, por lo tanto, merecen la misma empatía que aquellos que conozco directamente, cosa que la concepción 1 no entiende en absoluto. Correcto. Y aquí, pues aparece una serie de características que son, se genera una identidad grupal muy amplia, incluso con desconocidos, por lo tanto, se buscan cubrir las necesidades de todo este grupo concreto,
pero cuidado, solo de este grupo, no de los otros, no de los demás, sino de los nuestros. Y aquí, por lo tanto, es muy importante saber cuáles son los nuestros y cuáles son los otros. Y por lo tanto, las leyes, las normas, los que tienen el carnet de identidad, los que son españoles de verdad, por decirlo así, los que realmente son musulmanes, los que realmente son cristianos, los que son del grupo, son del grupo porque siguen unas normas. Y por lo tanto, desde este punto tradicional, las leyes son fundamentales. Y por lo tanto, incluye una relación entre, hay una serie de leyes que hay que cumplir porque tenemos que ser buenos, y ahí añade lo que quieras. Tenemos que ser buenos alemanes, tenemos que ser buenos cristianos, tenemos que ser buenos judíos, tenemos que ser buenos lo que sea. Y ahí se construye un mito que dan sentido global a la visión esta del grupo. Un mito que nos unifica, que hace como de pegamento, como de cemento, y se descubren pues una serie de valores sociales que son muy importantes. Y por lo tanto, uno puede poner encima de una bandera todo por la patria. Todo por la patria porque yo estoy dispuesto a morir por personas a las que no conozco, pero, pero que son de mi grupo. Y moriré porque esto es muy importante, por lo tanto hay una idea muy mítica y muy colectiva, porque se busca servir a estos valores, mm, pero no desde un ángulo muy individual, sino que lo importante es el grupo. Lo importante es que aquí todos somos españoles, ¿eh? O todos somos catalanes, o lo importante es que aquí todos somos cristianos, o todos, y por lo tanto se descubre una identidad que incluye un nosotros, pero claro, al incluir un nosotros, aparece un ellos. Y por lo tanto, la justicia se entiende como respeto a las normas para nosotros. A los demás se les pueden aplicar otras normas. Con los demás se puede hacer trampa, pero para los nuestros hay unas normas. Y aparece, junto con la visión mítica, una gran importancia de lo espiritual desde un punto de vista un poco más elaborado que en la primera cosmovisión. Yo casi Y diría religioso, ¿verdad? Porque religiosa, podrían, efectivamente. sí, porque digamos aquí el mito aglutinador, ¿no? No hay una experiencia de la espiritualidad personal, sino que incluso, ¿no? Incluso en este ámbito, la comprensión de lo espiritual pasa por lo que te diga un sacerdote, lo que te diga una autoridad, ¿no? Digamos que en ese sentido, el reconocimiento, como decía Daniel, de las normas, de que esté en orden, el orden de las cosas, es fundamental para valorar, ¿no? Una actuación política. Es una actuación política que defiende, que asegura ese statu quo, ¿no? Esa normalidad para todo el mundo o no, o está rompiendo con aquello para lo cual nos sacrificamos, para lo cual el individuo pues está al servicio. Por eso aquí podemos hablar también a otro nivel de buen trabajador, buen marido, buena mujer, porque las normas, en este caso, el individuo está, a diferencia de que pasaba en la cosmovisión una, sometido, por decir una manera, su rol social es, digamos, dar fuerza, ¿no? Dar contenido a ese grupo, digamos, ¿no? Y desde ahí aparece un cierto conformismo, un cierto, pues las cosas se han hecho así y son así y deben mantenerse así, y un discriminar a los que no son de mi grupo. Una discriminación que incluye discriminar a todo lo que es diferente, la xenofobia, LGTB-fobia, misoginia, en nuestra cultura, ¿eh? Porque ellos no son de nuestro grupo. Y por lo tanto, hay una cierta tendencia a tratar distinto, no, a tratar distinto no, a excluir, a, incluso a maltratar al diferente. Y incluso a la venganza, cuando hay disputas, como forma adecuada de aplicar la justicia, para que aprendan, para que no se pasen ni un pelo, y ese para qué, ese a por ellos, es muy desde esta cosmovisión tradicional que busca todos unos mitos, que busca la unión Uh -huh, de este grupo, ¿no? uh -huh. Sí, la unión es un concepto clave, ¿no? Y, por Sí. ejemplo, antes hablábamos, ¿no? Salía en la primera diapositiva, pues la solidaridad.
Después volveremos a ello, pero efectivamente la solidaridad es una consecuencia lógica e importante para este grupo, pero evidentemente lo van a interpretar la solidaridad con determinadas personas y por eso otros van a entender la solidaridad de otra manera, pero está muy, Correcto. muy presente, ¿no? Por eso, por ejemplo, surge una frase que surgió en un cierto momento, primero los de casa, que surge de esto. Hay unos nosotros y hay unos ellos. Y por lo tanto, viene y de alguna forma también llegan a considerar su grupo de una forma superior. Y de ahí vienen los chistes de a un alemán, un francés y un español, y entonces viene el chiste. Y entonces el español siempre triunfa, en el caso de que cuente un español, y si lo cuenta un francés, pues el que triunfa es el francés, porque son los guays. ¿Me explico? Es una cosmovisión del mundo. Y si te parece, vamos a la cosmovisión Sí, moderna. pues sí, 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 sin duda. Bien, la cosmovisión 3, ¿no? ¿Qué tiene de, digamos, de cuáles son sus características fundamentales? Fijaos, aquí hay un elemento importante. Esta cosmovisión le da mucha importancia justamente al espíritu, al espíritu científico, ¿no? A una visión, digamos, rompe con el mito que tenía la cosmovisión 2, también con la superstición de la cosmovisión 1, y se centra su máximo valor, su máxima forma de entender el mundo es a través de la ciencia. Hay una concepción aquí crítica en el sentido científico, también podemos decir del sentido tradicional de la ciencia, ¿no? Que es muy cuantitativa, muy materialista, pero van a valorar, diríamos, si una cosa es verdad, es mentira, van a analizarla de acuerdo con los parámetros científicos. La religión aquí ha perdido todo ese peso tan importante o esa idea mítica o la patria que tenía en la cosmovisión 2. Aquí el valor del individuo vuelve a resurgir. Estas personas, igual que la cosmovisión 1, el grupo que tenía muy importante en el 2, pues aquí lo es menos. Y por tanto, digo, como la cosmovisión 1, la medida, podríamos decir, de todas las cosas, la medida con la cual se va a juzgar si hay una actuación positiva en el ámbito político es que cómo ayuda o qué sucede con el individuo. Porque los individuos son la unidad, diríamos, fundamental. Antes decíamos la unidad es el grupo, ¿no? Uh -huh. La unidad fundamental, que además se entienden como, las personas se entienden como formando parte de un mercado en el que pueden progresar. Es decir, esos individuos están en competencia todo el tiempo y, por lo tanto, un valor muy presente entre esta cosmovisión es justamente el del mérito. ¿Por qué? Porque lo que está expresando esta cosmovisión es que a través del esfuerzo los individuos, compitiendo unos con otros, van a conseguir lo mejor y van a conseguir además llegar lo más lejos posible. Por lo tanto, cada uno tiene lo que se merece, siempre y cuando, evidentemente, ¿no? Digamos, haya, que es algo que van a poner de manifiesto, ¿no? Pues formas, digamos, de poder competir más o menos justas. Veremos, ¿no? Que esa Que haya justicia, que haya libertad, que libertad, haya competición, que exactamente. haya meritocracia, porque Exacto, si tú quieres, puedes. exacto, Todas estas visiones pertenecen exacto, a este tercer elemento. exactamente. Fijaros que en este caso, aquí, como ha dejado, la visión mítica se ha dejado ya atrás, un paso atrás, la identificación nacional es una cuestión mucho más empírica o práctica. Mira, tengo este carnet o tengo este pasaporte, incluso podría tener dos pasaportes. Es decir, sí, hay una identidad quizás, pero no es fundamental a la hora de situar, ¿no? En el ámbito político, las personas no es esto lo que les parece relevante y, por lo tanto, también hay una ampliación del marco de referencia que es probablemente el mundo entero. De hecho, muchas veces, desde esta perspectiva, no hay muchas dificultades para entender los derechos fundamentales, entendidos como los derechos básicos de los seres humanos, ¿no? Los derechos humanos mínimos, pero al mismo tiempo, justamente no hay una cierta dificultad para entender la diversidad, para entender que cada uno puede tener necesidades distintas y por eso que en esa competición, en esa acción, no todo el mundo parte de la misma situación, porque, digamos, sobre este elemento no hay una especial sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la justicia se entiende o se puede vincular con una perspectiva de igualación. A todos por igual, que evidentemente podemos ver que eso puede implicar pues tratos discriminatorios para aquellos que no son, no tienen, son Que son distintos. que son distintos, ¿no? Es algo que, por lo tanto, van a entender los derechos humanos, pero van a ampliar, ¿no? esa mirada desde el grupo de la nación a un grupo más global, van a entender el mundo como un mercado en el que se puede operar, puedes traducir, puedes ir más allá, pueden entender la migración en un sentido económico, se puede... Un numérico, en un sentido muy cualitativo. Exacto. Pero no van a esa mirada que se ha abierto al mundo, no identifica fácilmente las diferencias que hay en ese mundo, digamos, ¿no?
Correcto, y por lo tanto tiene una visión de la justicia. Si la anterior era la ley es la ley y punto, y la justicia es igual a ley, aquí la justicia será ley, pero siempre que trate a todo el mundo por igual. Y decías hace un momento pues, Sí, que son insensibles a las diferencias, que son sí, básicamente individualistas. sí. Hay un cierto dogmatismo en el sentido de una preponderancia muy grande de la ciencia y una negación de todo aquello que no se toca y no se ve. Lo que no Sí. se toca, no se mide, no existe. Hay una cierta adoración, perdón, esta es una palabra inadecuada. Hay una valoración muy grande del progreso, del avance, y por lo tanto se vive la necesidad de lo económico como una forma y del éxito como una forma de dar sentido a la propia vida. Decías que se enmascaran los privilegios como naturales o como merecidos, Exacto. es decir, yo me he esforzado mucho. Sí. Y, y a veces eso puede llevar a ver a las personas como objetos. Sí. De hecho, fijaros, si en el grupo 2, en la comisión 2, en la vida, ¿no?, y la política podía tener sentido en tanto que servía para promocionar un ideal superior, la que fuera, pues este país, esta religión, este grupo, aquí como esto se ha perdido, el individuo, lo que decías, Daniel, ¿no?, toma una importancia muy central, lo que te pasa, y por lo tanto, como no hay una fórmula de analizar, de valorar si esto es correcto o no, la fórmula es el éxito, ¿no? La fórmula de decir, oye, esto está bien porque nos ayuda a progresar. Hay una visión probablemente muy poco crítica sobre qué es el progreso, pero sí, si algo avanza, y especialmente si eso que avanza puede ser medido cuantitativamente, eso justamente es una demostración del valor positivo que tiene, porque no hay una idea que promocionar a través de la política, sino que la política pues promociona pues el crecimiento, promociona pues el progreso en un sentido muy amplio, que es un valor central del cual ni uno ni dos pues van a tener, No tiene ninguna no importancia tiene para ninguna ellos, importancia. no es relevante. Deciros que este grupo número 3, los modernos, son otro tercio de la sociedad. Es decir, entre la cosmovisión 2 y la cosmovisión 3 hay más del 66% de la población. Son, de hecho, más de la mitad. En todo caso, hay una cuarta cosmovisión que creo que merece la pena que nosotros comentemos ahora, Ujú. y que es la cosmovisión posmoderna. La cosmovisión posmoderna tiene aproximadamente en Occidente un peso de un 20%, ¿vale?, de la población. Hay que tener presente que según algunos estudios indicaban, o algunos estudios os han indicado que en los años 50 del siglo pasado, en 1950, en esa década, eran aproximadamente un 5, un poquito más. Desde 1950 hasta la actualidad, en solo 70 años, se han multiplicado por 4 esta cosmovisión. Lo cual nos indica algo muy interesante, nos indica que estas cosmovisiones las podemos tomar como algo estático o las podemos considerar como algo que está en movimiento. Y una segunda cosa muy interesante, si están en movimiento, nosotros como ONGs podríamos plantearnos de qué manera ayudar a las personas, y he dicho ayudar a las personas para pasar a cosmovisiones que nos parezcan más adecuadas, que nos parezcan que son menos conflictivas, en este sentido es más adecuado, que nos parezcan menos o más empáticas, más comprensivas, más solidarias. Bueno, en todo caso, vayamos a esta, que son aproximadamente un 20%. ¿Tú qué destacarías de esta cosmovisión? Bueno, a ver, un elemento clave que se contrapone con la Comisión 3 es justamente la mirada que reconoce las diferencias, la mirada que reconoce las identidades diversas y que, digamos, hace que su concepción de la justicia sea menos un elemento de igualación. O sea, Ujú. ser justo no quiere decir tratar a todo el mundo por igual, y por eso soy justo, porque no hago distinciones, sino más bien soy justo porque hago distinciones, en todo caso porque hay una equidad en el trato. Si tú necesitas... Equidad. Has dicho equidad. Sí, sí, que es una visión de la justicia que no está presente en las otras cosmovisiones. Digamos aquí, por lo tanto, les va a resonar a las personas que tienen este marco el hecho de que alguien pueda decir que esto se
¿no? Podemos darles esta respuesta y vamos a reconocerlos a ellos particularmente. Es decir, que es bueno tratar a los diferentes de una manera diferente y reconocer además esa diferencia como una diferencia que tiene, por decirlo de una manera, que tiene su lugar en el ámbito público. O sea, que esa diferencia no se queda dentro de casa, por decirlo de una manera, sino que públicamente es un valor, ¿no? Esa multiculturalidad entendida como un valor. Un valor. No la estandarización, sino más bien la multiculturalidad, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos viendo una ampliación de la empatía, porque puedes reconocer, ¿no?, que hay otras personas. En ese sentido, no solo es que hay una ampliación del marco de referencia al mundo, porque esa visión mundicéntrica ya estaba en la 3, pero aquí podríamos decimos que se amplía en el sentido de que hay una mayor sensibilidad por todo lo natural, es decir, por todos los seres vivos, por todo, es decir, que aquí también hay un elemento, podríamos decir, menos utilitarista de la naturaleza. Si en el 3, bueno, para el progreso, para la naturaleza, no forma parte todavía de aquello con lo que empatizar. Sí, para los seres humanos hay que explotar la naturaleza. Bueno, la naturaleza pues está para esto, digamos. Aquí no, aquí la naturaleza va a formar parte de la valoración de si algo es correcto en el ámbito público. En la política va a intervenir también el respeto o como mínimo la atención por esos seres que no son personas, pero que forman parte, a veces se denomina, decimos, gaiacéntrica, ¿no? Tiene una visión más de la Tierra en sentido comunitario, como unidad. Exacto, no solo... ¿Qué más aquí? Bueno, aquí hay también un espíritu científico, es decir, no volvemos al espíritu precientífico que estaba presente en la perspectiva tradicional, se mantiene, pero no hay una identidad tan clara entre ciencia y materialismo, entre ciencia y cuantitativismo, sino que hay una abertura, ¿no?, a reconocer como válidas otras fuentes de conocimiento, a entender que no todo es conmensurable, a entender que hay elementos que van más allá, como lo espiritual, no lo espiritual a través de la religión, del mito, sino de reconocer que hay hay una realidad que no capta la ciencia, sin negar la importancia de la ciencia. Aquí estos son otros valores que están presentes en 4 y que 3 pues no reconocen, ¿no? Y por lo tanto, 4 ve la dignidad de todas las personas al margen de que, y los derechos de todas las personas, al margen de que pertenezcan o no a mi grupo, de que pertenezcan o no a mi clan y de que tengan o no éxito, por decirlo así, en su vida personal, Sí, ¿no? el progreso aquí, El progreso. de nuevo ha desaparecido el progreso como un valor fundamental en el campo, en la cosmovisión, en la mirada del 3. En el 4, pues es una palabra, lógicamente, que se entiende como muchas otras, pero que no tiene un valor a la hora en el ámbito de la discusión pública, ¿no? Y por lo tanto, aparecen otras palabras como sería, por ejemplo, la empatía, el consenso, el colaborar entendido, porque los otros también colaboran, ¿eh?, pero el colaborar con todos. Sí. Y también Y como un fin en sí mismo muchas veces, como ¿no? un fin Porque en el ámbito del 2, esa colaboración es para defender un valor, para defender. En el 3, esa colaboración es pragmática, es para conseguir algo. Y aquí, digamos, hay una perspectiva mucho más horizontal, en el sentido de que la colaboración es un valor en sí mismo y también, como vamos a ver, en los valores más limitadores, también muchas veces es una limitación, ¿no? Porque, diríamos, esta perspectiva, reforzando esta idea, ¿no?, de colaboración en sí misma, de horizontalidad, muchas veces, como ponemos aquí, acaba en posiciones o con miradas relativistas, de no definir, ¿no?, de no querer aplicar escalas con las que organizar las todas las distintas culturas cosas. son iguales, Todo tiene... todo es respetable. Exactamente, la tolerancia como un valor en sí mismo, sin digamos, distinguir entre tolerar actuaciones, digamos, en un sentido o en el otro, ¿no? Especialmente si se vinculan esas actuaciones distintas con una identidad que tiene que respetarse, ¿no? Ese también es un elemento que confunde muchas veces, ¿no?, que también está muy presente en 4, pero que puede confundir pues, la actuación de ONGs, de políticas. Nosotros decimos también que hay un relativismo bastante absoluto y incluso una cierta combate, una cierta lucha para evitar la jerarquía. Es decir, hay una voluntad de menoscabar, de menospreciar cualquier organización jerárquica porque en sí misma se considera negativa, ¿no? Esa horizontalidad de la que antes hablaba, de la que se produce en la colaboración,
dándole, ¿no?, la vuelta, es también una posición limitadora porque no permite fácilmente organizarse, no permite fácilmente avanzar, porque, digamos, no hay, pues lo que decimos muchas veces, ¿no?, las jerarquías de sentido, la jerarquía que puede existir entre un conductor y un pasajero. El conductor lleva el coche y el pasajero no hace falta que coja el volante también, que es una jerarquía de sentido, se confunde con una jerarquía de dominio. El conductor manda y no tiene nadie que mandar más que los otros porque todo el mundo es igualmente digno. ¡Conduzcamos todos! Exacto. Hay una serie de confusiones, ¿no? También, o que siempre decimos la broma que en este ámbito organizativo, sí, pues se hace una asamblea para decidir cómo tiene que ir la asamblea, o que la asamblea, y quién va a, ¿no?, quién va a elegir las normas de la asamblea se hace también por asamblea. Y por tanto, hay una cierta, a veces, en el sentido limitador, porque es la otra, hay una cierta parálisis, una cierta dificultad de avance que los otros, uno, porque tienen las ideas muy claras, ya sea a través del progreso, ya sea a través de la defensa de unos valores obligados para todo el mundo, pues aquí hay más a veces un comportamiento en círculos, digamos, ¿no? Que genera muchas dificultades. Mira, antes de que, en realidad, esta diapositiva, si te parece, la comentamos luego, pero a mí me gustaría que comentáramos tres ideas que me parecen muy importantes. Sí. Tú a veces has comentado, y me parece una idea fundamental, que en nuestra sociedad, por primera vez en este momento, tenemos tanta conflictividad porque coinciden a la vez tres cosmovisiones con mucho peso. ¿Podrías un poco elaborar eso? Sí, yo creo que efectivamente, y por eso diría aún más la importancia de las cosmovisiones ahora que hace 30 o 40 años. Es decir, Claro, que no solo que ya existían también de alguna manera, ¿no? Pero diríamos que es una característica de la actualidad sociopolítica nueva, novedosa, respecto de lo que es la evolución histórica, que en una misma sociedad estemos conviviendo personas con cosmovisiones tan distintas. Es decir, antes podríamos decir que tú hablabas de los años 50, ¿no? Pues había una visión coincidente en este eje, en la inmensa mayoría, pues estaba en el 2 y en el 3, y por lo tanto, incluso desde el punto de vista político, eso no generaba mucho conflicto. Más bien podríamos hablar de conflictos, pues, de clase, otro tipo de conflictos que todavía están presentes hoy, sí, pero es que además tenemos un conflicto nuevo y probablemente sea la fuente mayor de conflictos actuales y de dificultades y de polarización, que es que no reconocer ese lost in translation, esos valores estructurales de toda la vida de la política, la libertad, la igualdad, la seguridad, son interpretados de maneras radicalmente distintas porque convivimos en una misma sociedad, en un mismo país, personas con grupos bastante equilibrados de cosmovisiones distintas, estas cuatro cosmovisiones. Y eso es una novedad. En la historia no se había producido que hubiese un equilibrio, hubiese digamos, una convivencia en el mismo momento de cosmovisiones, digamos... de tres cosmovisiones o de tan cuatro, distintas, sí, ¿no? sí, exactamente. Y esto significa que nosotros no interpretamos tanto los conflictos actuales como guerras culturales, sino como choques entre tres grandes cosmovisiones, la 2, la 3 y la 4. Y a mí me gustaría, si te parece bien, que y esta es la otra pregunta, que lo visualizáramos, lo ejemplarizáramos, viendo cómo cada una de estas cuatro cosmovisiones, aunque sabemos que la 1 es muy diminuta y si quisiéramos la podríamos saltar, pero ¿cómo ven la escuela? Yo soy un maestro. Hola. Bueno, en realidad yo soy maestro, he estado 25 años en el aula. Entonces, si tú fueras un padre de la... Y lo soy. Y lo eres, es verdad. Hola, soy un padre. Es verdad. Y ahora pues quiero que te imagines que vamos a hacer cosmovisión 2, 3 y 4, ¿te parece? Yo creo que vale la pena incluir la 1 por las ONGs. De acuerdo, Si pues parece, incluamos la 1. También hay ONGs que trabajan mucho con la 1. De acuerdo. Pues entonces yo soy un profe y hago convocatoria de papás y de mamás. Muy bien. La convocatoria de familias. Vamos allá. Entonces te convoco y tú eres del número 1. Pues ya te ha llegado una nota con tu niño o con tu niña. Sí, sí. ¿Y ahora qué? ¿Vienes o no vienes? Bueno, como me has convocado tú, sí, acabo viniendo. Sí, pero he tenido que insistir mucho, ¿eh? Mucho, porque no... Jolines, no viniste ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. No, pero bueno, ahora ya... A ver, vamos a hablar claro. Yo al niño no lo vas a ver mucho, te lo voy a traer, pero es que aquí no me lo enseñáis bien, porque estáis explicándole cosas que no sirven para nada. Y me lo estáis estropeando, ¿eh? Yo he trabajado a ver,
Mi experiencia como maestro es que las personas que están en esta cosmovisión no me lo dicen, pero no me traen al niño tanto. Ya. Es decir, hay una cantidad de absentismo bestial porque el papá sabe que se lo estoy estropeando. Ujú. Y entonces lo traen el mínimo posible. Están en la rayita, para que yo no llame a servicios sociales. Están ahí en la rayita. De vez en cuando llamo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y tú te enfadas como, vamos, te enfadas Claro, como, sí, sí. como un energúmeno. Sí, sí. Porque ¿sabes qué pasa? Que tú vives la escuela, ¿tú ves la escuela como algo útil para tu visión de clan? No, absolutamente. Al revés. Al revés. Al revés. Al revés. Al revés. Es un peligro. La educación sucede, porque aquello que estás explicando justamente coincide poco con aquello que yo le voy a explicar, con esos valores desde los cuales yo entiendo el mundo, con lo cual efectivamente me obligan, pero diríamos no me voy a identificar Te con la escabulles escuela, tanto me voy a como puedes. escabullir, yo no formo parte de este mundo, no quiero que mi hijo forme parte de esta sociedad en este sentido amplio que pueden tener otras cosmovisiones. Son Estoy al vuestro margen. mundo. Exactamente, estoy al margen y vale la pena, digamos, en este sentido, mantenerse, ¿no? Fuera de él. No nos ¿Vamos a papás preocuparse. del nivel 2? Muy bien. Va, de Cosmovisión 2. Papá de Cosmovisión 2. Yo te envío, aquí yo te envío, te llega la nota. Hombre, ¿y has venido a la primera? Pues claro que sí, hombre, es el maestro. El maestro para mí tiene mucha importancia. Señor maestro, Señor ¿me ha llamado señor maestro? Sin duda alguna, te llamo señor maestro porque sé que tienes una Wow. función muy importante, que es hacer de mi hijo un hombre de bien. Un hombre de bien. Sí, 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 sí. Y por tanto es muy importante que puedas hacer, hay contribuir, ¿no? A que cuando sea mayor, pues sea un buen trabajador, un buen padre de familia, un buen compatriota, que sepa, diríamos, cómo son las cosas, ¿eh? Lo normal, lo normal. Lo normal, claro. Para él es lo normal. Sí, sí. Porque esa es su cosmovisión. Sí, sí. ¿Vamos a la tercera? Vamos a la tercera. Pues yo te envío una nota y aquí estás. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cómo va mi niño? ¿Va progresando? ¿Cómo va? Porque cuando dices va progresando, ¿qué es lo que quieres tú de tu hijo? ¿Cuál es tu sueño? Bueno, a ver, yo espero que sea una persona de éxito, ¿no? O sea, aquí le vais a enseñar todo lo que es necesario para salir adelante en este mundo tan complejo que hay y que se gane la vida bien. Bueno, no sé, ya sabes, lo de siempre, que sepa inglés, que sepa, que tenga conocimiento. Bueno, si sabe chino le puedes enseñar también, ¿eh? Vale. Pero y sobre todo, que, a ver, que hay algunos de la clase que no tiran mucho. Oye, tú dale que tire y, bueno, los que no pueden, pues ya harán otras cosas, pero vamos, dale caña que tiene... Interesante. Por lo tanto, para ti es muy importante la idea de aprendizaje como espacio competitivo para poder incorporarme en el mundo como un espacio a controlar, a dominar. Sí. De acuerdo. Sí, sí. Un mundo que además, digamos... Tú no has hablado de buena persona, de ayudar a la sociedad, sino de triunfo. Es muy interesante. Hombre, no. Y le has dicho que aprenda chino. Claro, al contrario, porque no estoy buscando que se adapte vale, de acuerdo. a lo que mucha gente piensa. Hombre, no, él está para salir él, no el grupo, adelante. Él. Sí, Muy sí. interesante. Entonces, vamos a la cuarta. Estamos teatralizando de alguna manera, pero yo creo para que se vea que en nuestra sociedad, en las escuelas, por ejemplo, hay padres de una cosmovisión, de otra, y la misma escuela, y eso genera muchas tensiones. Quien dice esto, dice comunidades de vecinos, dice empresa, dice barrio, dice ciudad, dice parlamento. Totalmente, sí. Vale, vamos a la cosmovisión número 4. Venga, vamos allá. Dice, te envío la nota y vienes. Hombre, buenos días. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo está el grupo? ¿Estáis contentos? ¿Cuál es el ambiente en la clase? No, pues vamos bien. Es interesante porque es el primer padre que me pregunta sobre la empatía, sobre cómo me siento yo, cómo nos sentimos. Porque ¿qué objetivos tienes tú con tu hija o con tu hijo? Porque es muy importante, ¿no? Aquí vienen, bueno, a encontrarse, a realizarse, ¿no? A ser felices, ¿no? A ser felices. Tienes que conseguir, ¿no? Sacar lo que tienen dentro, en realidad. Ese es el proceso. Y lo que yo espero es que la escuela sea capaz, que tú en tu clase seas capaz de, digamos, de conseguir que mi hijo o que mi hija se realicen, puedan expresar quiénes son. Vale. Es decir, que vengan felices, Totalmente, que se descubran. ¿Y cómo ves en tu...? Porque antes ha venido un padre que nos ha dicho que hay algunos niños torpes y eso, y que un poco, pues, que le dé caña a su hijo y que estos ya se apañarán. El otro no les ha mencionado, ¿eh?
pero a ver, lo importante también es que el grupo, es decir, lo que estamos planteando no será posible si el grupo no va todo él junto, si no hay un buen ambiente y además cada uno puede proporcionar cosas distintas, porque cada uno tiene un valor. A lo mejor uno le va muy bien a las matemáticas, pero otro es más, entonces, yo qué sé, pues es más artista, otro podrá aportar su visión totalmente loca, pero todas esas aportaciones son muy positivas y seguro que le va bien a todos los alumnos tenerlo en cuenta. Y bueno, a ver, si no acaban el programa tampoco pasa tanto, porque, quiero decir, vamos, eso no... Es interesante, yo creo que, ya la iremos a la siguiente diapositiva, si te parece, Sí. pero yo creo que hemos representado de una forma, si quieres, muy de caricatura, Sí. pero para que captéis que en este momento esto sucede en nuestras escuelas, esto sucede en nuestras empresas, esto sucede en los parlamentos, esto sucede en la gente cuando nos ve. La pregunta sería también muy interesante, antes hemos hecho una pregunta, preguntábamos, ¿a qué cosmovisiones te estás dirigiendo tú? ¿Vale? Pero hay otra pregunta muy interesante, es ¿cómo te ven las distintas cosmovisiones? ¿Cómo juzgan tu entidad las distintas cosmovisiones? Esto lo vamos a ampliar mañana, ¿de acuerdo? Pero creo que ya nos da una pista. Y después de haber visto Perdona, y la caricatura también, ¿no? Nos ayuda a entender el conflicto, digamos, inherente. Es decir, tú puedes, este conflicto existe, puede ser más o menos visible, pero existe sencillamente por el hecho de que las familias están buscando y entendiendo cosas distintas. Es decir, lo vas a gestionar, te vas a dirigir de forma distintas, pero está ahí. Hay distintas demandas y es evidente que ese profesor, ¿no? Que ese maestro que tú representabas, al mismo tiempo no va a contentar de la misma manera a todas las familias, a no ser que sepa, ¿no? Captar qué valores son más resonantes para poder efectivamente entonces tener presentes no solo un sistema de valores, sino un poco algunos elementos, pero que de alguna manera desarrollar al máximo, con la máxima lógica, uno de estos sistemas va a excluir a los otros por necesidad, digamos, ¿no? Por lo tanto, el conflicto es inevitable. Sí, es gestionable, digamos. Es gestionable. Tenemos que preguntarnos cómo lo gestionamos. Efectivamente. Pero que pensemos que todo el mundo va a ver de la misma manera nuestra organización, eso es absurdo. Y sería un paso atrás, que digamos de alguna manera es el que De acuerdo. pretende esta formación superar, es que este maestro considerara que de estos 4 padres hay 3 que son tontos y hay uno que sí, el que sea. O sea, si un maestro, y ahora me referiría a un representante político o a una ONG, no tuviera presente que esas 4 padres, esas 4 familias, en realidad no están, digamos, están reflejando lo que para ellos es un valor positivo, no es una oposición. Fíjate que en el mundo, digamos, incluso diría, ¿no? Más en de la escuela, tú buscas lo mejor para tu hijo, buscas algo para fastidiar a los otros, que a lo mejor en el ámbito político no se ve tan claramente, me están pidiendo esto porque no, estamos viendo 4 padres que buscan lo mejor, pero que efectivamente en ese buscar lo mejor va a haber que encontrar un punto medio, un elemento de cohesión, digamos, ¿no? Perfecto, pues aquí de alguna forma hemos puesto la información anterior en unas columnas. No os tenéis que preocupar porque os vamos a enviar un libro, esta presentación sí. y un libro que a la vez contiene este gráfico más explicado. Por lo tanto, de alguna forma, es una forma de verlo visualmente, ¿eh? Sí. No tiene mucho más. Sí, más o menos recoge la misma información, pero sí que aquí los gráficos, no sé, al siguiente sí también incorpora... No, pues sí que me gustaría, volvamos a... Porque, Daniel, tú has hablado de la fotografía, pero también podemos hablar de la película, ¿no? Claro. Es decir, tenemos 2 visiones, nosotros vamos a insistir en una, pero es verdad que vale la pena, o quizás no, en las 2 en realidad, pero vale la pena entrar en el mundo de las cosmovisiones sabiendo que hay 2 maneras de utilizar ese eje, ¿no? Y que las 2 son igualmente buenas e interesantes y dan digamos, tienen ese margen de aplicación, ¿no? De entrada podemos considerar que en las sociedades en las que vivimos hay 4 grupos y no preguntarnos por qué hay 4 ni por qué una persona está en uno u otro. Sencillamente vamos a reconocer esa realidad, es un paso adelante respecto de aquellos que son ciegos a esta realidad. Sería como si alguien quiere hacer política sin reconocer que hay clases sociales, por ejemplo, pues bueno, no le irá tan bien porque se equivocará de ciertos análisis.
Pero se queda aquí. Esa podríamos decir que es la aproximación fotográfica. Pues mira, hay 4 grupos y presentan estas tensiones. Pero más allá de esta visión, también, y de manera, digamos, es suficiente con tener esa primera mirada para captar la importancia de esta herramienta, de las cosmovisiones. Pero hay una segunda mirada, que es el darnos cuenta, o en todo caso, también como hipótesis, plantear que hay una mirada, esas 4 cosmovisiones se relacionan entre sí con un orden. Es decir, que no es indiferente el orden, que esos círculos concéntricos en realidad han planteado la 1 en el centro, encima la 2, la 3, y no han puesto la 1, la 3, la 2, no, hay un orden. Hay un orden. ¿En qué sentido podemos hablar de orden? En varios sentidos. El primer sentido, podríamos decir, y yo creo que eso es como muy evidente, que hemos dicho que se va ampliando el marco de referencia, cuantitativamente hablando, sin más de entrada, las cantidades de personas... Numérico, la cantidad de personas que tú vas a considerar a la hora de considerar que una política es justa o injusta. Es decir, uno se va a fijar en un grupo pequeño, otro se va a fijar en lo que le pasa en su país, otro se va a fijar qué pasa en el mundo sin distinguir tanto. Es decir, que hay una ampliación del marco de referencia, por eso está presente en esta segunda infografía. Y además, y junto a esto, hay también un elemento de empatía. Vas a considerar lo que le pasa a otros como algo a tener en cuenta para valorar esa política, ¿no? Entonces, pues bueno, hay por lo tanto, en ese sentido, estas cosmovisiones están ordenadas, ¿no? De un marco de referencia más pequeño y una empatía más pequeña a uno más grande. ¿De acuerdo? Ese es un elemento. Hay otro segundo elemento de ordenar estas cosmovisiones, que es también vinculado a esto, el nivel, en la percepción de la justicia que uno tiene, que está muy vinculado al grupo de referencia. La justicia se aplica sobre un grupo de referencia, con lo cual la concepción de justicia también está cambiando y la hemos organizado. Y también en ese sentido, desde una concepción de la justicia que ya es igual, una que es, digamos, indiferente, sí, indiferente, no hay una igualitaria para el grupo, digamos, estandarizada para todos sin diferencias, más una equidad, ¿no? Bien, eso también hay una diferencia, también podemos organizar. Hay otro tercer elemento que ya sería la relación, ¿no? Entre la importancia del grupo y del individuo. Aquí podríamos decir que también se van como alternando esa importancia. Y también un elemento del espíritu crítico, porque las dos primeras cosmovisiones, la ciencia es secundaria a la hora de valorar lo bueno o lo malo. Es un elemento más, mientras que se centran en el 3 y el 4 también lo asumen. Dicho esto, que podríamos decir que es una organización ya de las fotografías, hay un elemento que va más allá, que diríamos que es evolutivo, desde el punto de vista de que podemos identificar la presencia o la importancia de esa cosmovisión, de esas cosmovisiones, a lo largo del tiempo, históricamente. Es decir, cuál ha sido la dominante en cada una de las sociedades. Y vemos que las sociedades, ¿no? En estas 4 cosmovisiones, pues van siendo progresivamente dominantes. Hay un momento para uno, un momento en que todo el mundo es 2, un momento en que entra al 3, incluso históricamente podríamos decir por eso. Y en este sentido es el que responde ese otro nomenclatura que hemos utilizado, porque hemos dicho cosmovisión 1, 2, 3 y 4, pero también hemos dicho pre-tradicional, ¿de acuerdo? Tradicional, moderna, el espíritu ilustrado, ¿no? De la ilustración, la modernidad en este sentido, del siglo XVIII, y posmoderna, una perspectiva que va más allá de estos valores científicos de la ilustración. También en ese sentido histórico apreciamos potencialmente una evolución, ¿no? Pero estamos diciendo también que todas están presentes en el siglo XXI, con lo cual no es una evolución sustitutiva, ¿no? Del todo, sino más representativa de momentos históricos. Aquí va a haber la que para nosotros es más importante, que es la propia evolución personal. Es decir, lo que estamos diciendo es que un individuo, una persona, para llegar a 2, o mejor dicho, para llegar a 3 ha de pasar por 2. Para llegar a 4 ha de pasar por 3. ¿Qué quiere decir pasar por? Quiere decir que es difícil que un 1 capte, una cosa es que entiende las palabras, pero capte cuál es la mirada, cuál es el espíritu de justicia, desde dónde se está valorando la política por parte de un 4, porque parecerá que son tonterías, no le llegará, son tonterías, son palabras, no es un elemento, no va a captar qué tiene de valioso el criterio que utiliza 4. Ninguno. Son palabras, pero y tampoco el de 3, y el de 3 le va a pasar lo mismo, y el de 2 le va a pasar lo mismo con el 3. Es decir que... Es más, cuando 4 insista en la equidad,
2, va a pensar que eso es injusto. Efectivamente, no solo eso, o sea, no solo no lo va a captar, sino que no le va a dar un valor positivo, le va a dar un valor muy negativo. Es decir, lo podemos decir de una manera, no va a captar la bondad de ese valor. Correcto. Ese elemento, el por qué, ¿no? Porque en ese sistema, en esa lógica, en ese filtro, que además de ser moral, es cognitivo, porque es como entendemos las cosas, no hay no hay donde conectar, ¿no? Ciertos elementos, porque todo es holístico, ¿no? Todo va encajado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los individuos de alguna manera pues van a transitar en esta dirección. Otra cosa es dónde se queda. Pero mañana hablaremos más de puentes, palancas. Hay un proceso que lo que hace es, diríamos, que los límites de una cosmovisión puedan ser superados, aunque, y por eso de aquí va un poco esa idea de los círculos concéntricos, porque también, ¿no? De acuerdo. Desde otro punto de vista, lo que afirmamos, aunque es quizás menos relevante, es más relevante para el crecimiento interior y personal y no tanto para el ámbito de la política, que si tú eres capaz de mantener los valores positivos de las cosmovisiones anteriores, cuando tú te cambias, cuando tú evolucionas, tendrás, diríamos, tendrás una evolución integral, ¿no? Es decir, una positiva. Lo que suele pasar muchas veces también es que cambiando de cosmovisión dejamos de lado valores positivos que eran muy centrales en cosmovisiones anteriores. De manera muy rápida. Esa captación de la necesidad, ¿no? De lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, por ejemplo, se suele perder en el 2. Porque como tú te valoras respecto de esos grandes ideales... Lo cual es una pérdida. Has dicho perder, ¿eh? Has dicho perder, pérdida, porque tú también puedes mover en el sentido positivo, sería que tú también incorporas esos ideales, pero no has perdido aquellos valores positivos de saber tú qué quieres. Claro. Aunque entren en contradicción, y porque esas contradicciones después las vamos a utilizar. Pero digamos que por eso decíamos, en esos círculos también hemos mantenido la diferencia entre los valores nucleares positivos y aquellos límites también, ¿no? Que De acuerdo. los valores negativos, los valores positivos, y los positivos son los que los círculos concéntricos en una evolución integral o positiva tendrían que mantenerse, ¿no? Por lo tanto, ahora estamos hablando de las cosmovisiones desde el punto de vista de la película. También tenemos que plantearnos que las cosmovisiones son una película. Muy interesante. Lo cual indica que nosotros defendemos la idea de que se puede tomar como fotografía, pero yo particularmente soy un defensor en este momento muy acérrimo de que nosotros deberíamos incluir en la agenda política la necesidad de ayudar a las personas a ir avanzando de cosmovisión en cosmovisión, porque cada cosmovisión genera menos conflicto que las anteriores. Por lo tanto, estoy afirmando que cuando las personas crecen, el país crece. Por lo tanto, el crecimiento de las personas, entendida como comprensión, como empatía, como capacidad de ver la justicia cada vez en un ámbito más inclusivo, es en realidad un beneficio y por lo tanto no es un tema individual, sino un tema colectivo. Y por eso afirmamos que debería estar dentro de la agenda política. Sí, es una derivada, es decir, como os decíamos, introduciros en este eje, pensamos que mejora el análisis social y mejora las oportunidades, las posibilidades de que tengáis éxito como organización. Claro. Pero al mismo tiempo hay otro elemento, y seguramente algo más complejo, que es el entender y proponer que el crecimiento personal que implica esa evolución, en la medida que también tiene un impacto claro sobre la sociedad, pues debería formar parte de la agenda política. Claro. Es decir, que también muchas veces lo decimos de una manera muy rápida, pero diríamos, hombre, a partir de los 18 todo el mundo puede votar, todo el mundo puede coger un coche, todo el mundo tiene un cuerpo adulto, pero lo que está dentro es muy diverso y esa diversidad tiene un impacto político claro. Entonces, la política muchas veces en este sentido se queda en lo superficial. Correcto. Mañana hablaremos también, ¿no?, en cambiar las reglas del juego, pero en evitar incidir, ni que sea, no de una manera directa, pero en las posibilidades de que haya una evolución en las cosmovisiones, de que haya un replanteamiento, que hablen entre ellas, que puedan, pues plantear pues esa tensión creativa, ¿no? Oye, pues ese elemento es, o sea, la política es ciega a los elementos que tienen que ver con el crecimiento individual y la evolución del sistema de valores, ¿no? Y deberían empezar a ver. Efectivamente. Debería dejar de ser ciega. Vamos a ir, si te parece, terminando. Sí, porque creo que más las bases para poder mañana
avanzar y avanzar. ver aplicaciones prácticas va a ser interesante. Entonces, simplemente remarcar que las cosmovisiones sociales sirven para muchas cosas, Sí. pero básicamente para estas tres. Para comunicar con relatos que podamos conectar mejor con todas las cosmovisiones. También, como podemos analizar la realidad con una información nueva que habla de estos conflictos inevitables y cómo lo gestionamos, por lo tanto, podemos mejorar el diseño de nuestras acciones. Pero también podemos mejorar la organización interna y la forma de trabajar las ONGs y las asociaciones y cómo nos comunicamos. Y cuando hablamos de organizaciones internas, esto no lo vamos a abordar mañana, No. pero sí que queremos indicar que igual que las personas tienen cosmovisiones, las organizaciones tienen cosmovisiones. Es decir, por ejemplo, un grupo, una banda, una mafia, una banda callejera, tiene una cosmovisión 1, en donde lo importante somos nosotros, donde podemos donde nuestras necesidades son lo fundamental. En cambio, y es un tipo de organización determinada, otro tipo de organización distinta, muy, muy estructurada, donde cada uno sabe lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, y donde hay poco movimiento en esta. Jerarquía, ¿no? Hay una jerarquía muy marcada. Sí, sí. Porque, por ejemplo, que sé, pues tradicionalmente el ejército, tradicionalmente la iglesia, por ejemplo, son organizaciones de nivel 2. Luego hay organizaciones muy a partir de los objetivos, lo que se consigue, la estructura, Los indicadores, lo numérico, lo cuantitativo, que podrían ser ejemplos, las multinacionales. Y luego hay otro tipo de organizaciones donde se escuchan a las personas, donde se procura unir a los consumidores con los productores, y ahí podríamos hablar de organización STEEL, quizá, pero esto no lo vamos a hacer. Por lo tanto, aquí sale otra cosa, es tu organización tiene cosmovisión. Interesante como concepto. Hay un libro maravilloso de Frédéric Laloux, Reinventar las organizaciones, que habla de las cosmovisiones aplicada a las organizaciones, ¿no? Dicho esto, pues, ¿dónde hay más información? Pues mira, en la página web cosmovisions.cat, mentira podrida, también lo tengo que decir. Bueno, hay más información, es cierto, ¿eh? Se puede bajar un libro, hay un que os lo enviaremos. Mira, ahorrarnos el trabajo, ¿eh? Ahorrarnos el trabajo. Ir a yo igualmente yo intentaré enviarlo, ¿eh? Pero vais a cosmovisiones.cat y veréis que arriba hay una pestaña y allí pues ahí está el libro y os lo podéis descargar, ¿no? Digo mentira podrida porque es que el otro día quería cambiar los textos y todo, y como la página web la hemos hecho nosotros y no somos informáticos, pues ya no se abría. Entonces no puedo cambiar los textos y entonces no está actualizada, ¿vale? Esa era el tema, y bueno, pues que la vida es muy dura, ¿vale? Y luego que sepáis que tenemos un Twitter que no usamos, ¿verdad que ya no usamos mucho este Twitter? Poquito, pero bueno, si buscan en el hilo habrá algunos comentarios De acuerdo. que no son actuales, pero que tienen sentido, porque explican, ¿no? Recogen algunas noticias que en su día valoramos desde la perspectiva de las cosmovisiones. Por lo tanto, que digamos que es un repositorio que queda ya, ¿eh? Este tweet, esta información, esta cuenta de tweets, ¿sí? Que se llama 5 cosmovisiones, ¿no? Perfecto. Entonces, en la página web hay 2 libros muy sencillos. Uno que es Las cosmovisiones sociales, la pieza que faltaba, que es como el marco global que escribimos, creo que hace ya 5 años, Sí, así, ¿no? bastante, sí. Imagínate, Sí, si sí. era antes de la pandemia esto. Sí, sí, sí. Y ahora hará Justo 4 antes. años de la pandemia. Sí. O sea, y que ahora seguramente matizaríamos, Sí. escribiríamos distinto. Pues mira, la vida es así. Y luego hay otro libro de cosmovisiones sociales aplicadas a ayuntamientos, que también los dos se pueden descargar de cosmovisiones.cat. Arriba hay una pestañita y entonces clicas allí, hay un vídeo también. Miraremos de enviároslo, ¿eh? Yo para cerrar, una persona que pregunta, oye, ¿cómo se llama el título que has dicho? Mira, muy sencillo. Cosmovisiones sociales, la pieza que faltaba. Si lo quieres en papel, siempre lo puedes comprar en papel. Hay una editorial que lo tiene publicado que se llama Boira. Boira Editorial, Boira quiere decir niebla, en catalán, boiraeditorial.cat.
y lo tienes en catalán y en castellano y lo tienes en papel y si no en cosmovisions.cat te lo puedes bajar. Pero había una persona que decía que, espera, había una persona que aquí, que ya está, una persona que decía, entiendo las dimensiones culturales no solo a niveles, y nos podemos poner así, que no pasa nada, a nivel de diferencias de culturas o de grupos culturales, sino también a diferentes subculturas dentro de una misma sociedad integrada culturalmente. Este segundo aspecto tendría similitudes con vuestra interesante propuesta, Sí, podría tenerla y aún sí, así, Jaume, yo te diría, ¿tú no crees, que sé que la respuesta que me vas a decir es que sí, pero es una pregunta retórica, pero que a veces puede haber un grupo que puede ser una subcultura? Por ejemplo, hay un grupo de punks, ¿vale? Sí. Y en ese grupo de punks, que todos parecen que están en el mismo rollo, Hayan cosmovisiones hay, distintas también. hay punks de nivel 1, Sí, hay totalmente. punks 2. Sí. Yo creo que eso es más fácil quizás de incluso, o no, pero es importante subrayarlo, el que no se identifique, nosotros no estamos identificando las cosmovisiones con las ideologías políticas, ni con los partidos políticos. Es verdad que hay partidos que probablemente encajen mejor con unos de estos valores, pero el voto, por ejemplo, ya no me refiero solo a un grupo de PAN, sino al grupo de votantes de un partido determinado o de afiliados a un sindicato, cuando después, ¿no? Ese entendimiento, cuando se precise, tú que entiendes por libertad, tú que entiendes por esto, nos podemos dar cuenta de que votan lo mismo. Probablemente en una pregunta, en una encuesta, ideológicamente los situaríamos en el mismo lugar, pero efectivamente muestran, y podemos verlo gracias a que ahora revelamos el eje de las cosmovisiones, que tienen formas distintas de entender lo que es fundamental en la vida, digamos, ¿no? Perfecto. Y vamos a contestar un par de preguntas muy ágilmente y entonces cerramos, ¿no? Una persona dice que me ha gustado, esta misma persona dice, me ha gustado la explicación de la utilidad pública de promover dimensiones sociales como algo positivo. Creo que supera el concepto y el valor del llamado en sociología capital social. Sí, lo supera, ya está. Sí. Además, el capital social en este sentido, ¿no? Para los que no lo tienen tan presente este concepto, ¿no? Que es el vínculo capital que tenemos justamente por formar parte de redes, por formar parte por estar conectados, puede ser un recurso, un capital que puedan tener y explotar desde dos, el capital de todos, ¿no? De todos los compatriotas de este grupo, de todos, lo puede tener el 3, en el sentido de las tarjetas del Congreso con los que me he relacionado y mira, yo te voy a llamar a este, que tengo este proveedor o lo que sea, o esta persona, de una manera muchísimo más pragmática, como tiene lógica de este valor, de esta cosmovisión, o el capital social que hay, por ejemplo, en la plaza de un pueblo, cuando esa plaza está diseñada desde 4 y tiene que haber un espacio para todo el mundo. Efectivamente, y aquí también hay capital social. Por lo tanto, el capital social también aquí es transversal a las distintas cosmovisiones. Hay una persona que dice que, disculpa, desde mi cultura, etimológicamente hablando, me pregunto por qué habéis escogido la palabra cosmovisiones y no simplemente diferentes visiones. Bueno, yo lo que diría es que es mucho más profundo, se acerca muchísimo más a esa idea de globalidad que tiene la palabra cosmovisión, que no simplemente visión. Cosmovisión, ¿no? Nos hace referencia digamos, a una perspectiva holística, a cómo entendemos el cosmos. Y fíjate que es la traducción directa de una palabra que en inglés también hace referencia justamente a esta imagen, world view, ¿no? La mirada que tienes del mundo, ¿no? Pues y pensamos que efectivamente si lo entiendes con el mismo significado es más o menos secundario, pero pensamos que refleja mejor el contenido, lo que estamos explicando, hablar de cosmovisiones sociales, que decir, hay distintas visiones, pero bueno, digamos que... Y sobre todo también porque como los estudios científicos que hay al respecto utilizan la palabra worldview, pues nosotros tenemos que utilizar también esta, porque si no, enloquecemos todo. ¿De acuerdo? Pues nada, si os parece, nosotros lo vamos a dejar aquí y los que queráis mañana haremos aplicaciones prácticas. Podéis pasar el enlace a quien queráis. Esto es para asociaciones, luego lo colgaremos en YouTube y ojalá sea muy útil para muchísima gente. Pues que tengáis un día fantástico, fantástico, fantástico. Y hasta mañana.